Hola, soy Kadir El Kasir. Voy a empezar con la introducción. Emily Durkheim, uno de los prohombres de la ciencia social, podría ser considerado el paladín de esta posición. El grupo piensa, siente y obra de un modo completamente distinto al de su miembro, si estos estuvieran aislados. El grupo posee un ser psíquico, propio y distintivo al que se rinde, sin oponer resistencia alguna, la persona individual. Diría Charles Elwood, uno de sus más cualificados representantes, la presencia de una individualidad grupal que invade la personalidad individual. En particular, debemos comprender que una vez que un grupo se halla en funcionamiento, la unidad no es un individuo, sino un individuo social que posee un lugar en el orden social en calidad de hijo, marido o trabajador. En consecuencia, no podemos separarlo de su medio. Para comprender al individuo, debemos estudiarlo en el marco de su grupo. Para entender al grupo, debemos estudiar a los individuos cuyas acciones interrelacionadas no constituyen. La pandilla de los Norton. Los Norton eran la pandilla de Doc, el hijo menor de una familia numerosa de inmigrantes italianos que se instalaron en un barrio obrero, y cuya vida no había sido fácil. A los 12 años, Doc ya era lugarteniente de una pandilla de adolescentes cuyo líder era Nosty, el cual acabó siendo desbancado en una pelea por Doc, quien pasó a ser el nuevo líder. Un día Doc le pegó a uno de su pandilla y este se lo contó a su padre, quien fue a darle un escarmiento a Doc. Días más tarde, Doc le dio una buena tunda al muchacho, por chivato. Era la ley de la pandilla, el líder nunca puede ser traicionado. Doc empezó a trabajar en una pequeña empresa dedicada a la decoración y pintura de vidrería, pero debido a la crisis económica, el negocio se truncó. Aun así, Doc no se desanimaba. Entretanto, Danny era su mejor amigo. Vivía cerca de la calle Norton, donde acostumbraban a verse todos los días. Por allí también se dejaban caer Michael Giovanni, socio de Danny, en un negocio de mala fama, y perteneciente también a otra pandilla. Y así poco a poco se fueron juntando 13 jóvenes de 20-29 años en la calle Norton en sus horas libres. Y en la primavera de 1973 empezaron a funcionar como una organización, pues estos empezaron a actuar de manera conjunta. Poco a poco se fueron comprometiendo en obligaciones mutuas que crearon una red sólida de lealtad grupal y empezaron a sentir la necesidad de ayudarse y establecieron distintos de rango y posiciones entre ellos. Recordemos la primera de sus hipótesis. Cuando un conjunto de personas que no ha tenido relaciones previas entre sí entran a formar parte de un grupo y comienzan a participar en actividades grupales con metas comunes, se genera una estructura compuesta de roles y posiciones jerárquicas. Estamos hablando de posiciones y tareas, es decir, de estatus y de roles como elementos decisivos de la organización de la pandilla de Doc. La estabilidad como indicador de la estructura. Bueno será que retengamos esta idea. La figura 4.1 refleja la organización de la pandilla de la calle Norton en la primavera-verano de 1937. Doc era el líder indiscutible, junto a él sus dos lugartenientes, Danny y Mike. El resto eran los seguidores. Aquí vamos a hablar de la diferencia del estatus subjetivo y el social. La tendencia a evaluar y comprobar subjetivamente los resultados de los miembros del grupo da como resultado del estatus subjetivo, el cual es una evaluación de los propios resultados en relación con los resultados que percibimos. Y por otro lado, nos encontramos con el estatus social, con una opinión
consensuada respecto a los logros de cada uno de ellos, es decir, es cuando se da un acuerdo entre los miembros del grupo respecto a dicha evaluación. Los criterios para definir el estatus son los siguientes. Como primer criterio tenemos la actividad, lo que el sujeto haga. En segundo lugar, las competencias y habilidades que muestre. Y por último, el atractivo que desprenda. A partir de la combinación de los tres elementos anteriores, Vales contempla la posibilidad de que todos los grupos pudiesen estar dotados de las siguientes posiciones. Los líderes, que serían los que contienen esos tres elementos. Los especialistas en la tarea, serían los que tienen actividad y competencia. Los especialistas en la relación, que solo les bastaría con el atractivo. Y por último, los desviados, que manifiestan las tres características en términos negativos. Desviados hiperactivos. Son escasamente competentes y poco atractivos, aunque son activos. Y los desviados hipoactivos no son nada, ni competentes, ni activos, ni atractivos. Cuando hablamos de posiciones nos referimos a personas y el referente de los roles es la conducta, pero la conducta a la que hacen referencia los roles es esperada, prescrita y reglamentaria, como podemos observar en el siguiente esquema. Los elementos que constituyen el panorama funcional de una sociedad y de un grupo son las normas, los valores, las personas propiamente dichas y los roles.